Hoy vamos a estar hablando sobre la nueva Ley de Protección al Empleo. El día 1 de abril del 2020 se promulgó la Ley de Protección al Empleo COVID-19, la que permite a los empleadores suspender la relación laboral en el caso de que deban paralizar las actividades de la empresa, total o parcialmente, por un acto de declaración de una autoridad competente que establezca medidas sanitarias. Otra de las cosas importantes que deberíamos relacionar en esta ley, cómo poder evitar el desempleo masivo mediante la contingencia. Estas medidas buscan minimizar y controlar las aglomeraciones de las personas. Eso es muy importante también, para no contraer por lo menos el contagio del coronavirus. Mejorar la atención presencial, sobre todo en las fechas en las que tradicionalmente se presenta con mayor afluencia al público. Es fundamental proteger los ingresos y las fuentes de trabajo a través del acceso seguro de cesantía, estableciendo normas para evitar despidos masivos. Esto permite que la suspensión de la relación laboral por un tiempo determinado y la reducción de ellas. Jornada de trabajo. En caso que las empresas deben seguir funcionando, pero que por motivo de distanciamiento social necesitan reducir el número de empleados en el mismo lugar. Le mencionaremos que al trabajador o trabajadora que presente licencia médica se les pagará un subsidio correspondiente y no hará uso de su fondo del seguro de cesantía. Una vez termine dicha licencia médica puede acogerse a la ley del desempleo. También me gustaría hacer mención de esta nueva ley, cuáles son los requisitos que debe tener un beneficiario. Por lo menos debe registrar 3 cotizaciones continuas en los 3 últimos meses. Registrar un mínimo de 6 cotizaciones continuas o descontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las 2 últimas sean con el mismo empleador. Yo creo que muchos se preguntan sobre si el empleador podrá contratar a nuevos trabajadores si pactó una reducción temporal de jornada de trabajo. Los empleadores no podrán contratar a trabajadores que realicen igual o mismas funciones que cumplían los trabajadores que firmaron el pacto de reducción temporal. Si el trabajador se ve en la necesidad de tener que contratar a personal para otro puesto, deberá primero ver el perfil de cada puesto que necesita y así ver a los trabajadores que se encuentran con contrato vigente. Si ellos cumplen con el perfil que requiere la empresa para el puesto, deben volver. De no ser así, la empresa no cumpla con lo que dice la ley, la Dirección del Trabajo debe pasar la multa más alta que corresponda conforme a las reglas establecidas del Código del Trabajo. Es importante saber las medidas que debe tomar el empleador durante el estado de catástrofe. El empleador tiene el deber de tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Lo primero que debemos saber. También debe tener la información sobre los riesgos y mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas. Debe tener los implementos necesarios para cada trabajador. Así también debe informar a los trabajadores sobre las medidas adaptadas ante el estado de catástrofe. Debe adoptar medidas para la suspensión inmediata a las faenas sin hacer uso de este como causal de despido. También vamos a estar hablando sobre la retroactividad de los efectos de la ley corta. Las modificaciones incorporadas a través de esta ley corta regirán desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo siguiente. El aumento del porcentaje del pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social de los trabajadores, que regirá desde la entrada en vigencia de la ley número 21.227. Sin perjuicio de aquellas cotizaciones que se hubieran pagado con anterioridad a la publicación de esta ley corta, en virtud de las normas originales de la ley número 21.227. Las normas que cambian las fechas de inicio de los efectos de la suspensión convencional de la relación laboral y de los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo se entenderán que comenzaron a regir desde la publicación de la Ley de Protección al Empleo, esto es, desde el 6 de abril del 2020. También es importante que sepamos sobre los plazos mínimos y máximos al pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo. Ya tenemos los contratos a plazo fijo y los contratos indefinidos. ¿Ya? El plazo mínimo para un pacto de reducción temporal de jornada laboral para ambos contratos será de un mes.
ya que las empresas pueden aplicar la reducción en cualquier momento dentro de los 6 meses que indica la ley. La vigencia para pactar un contrato de plazo fijo va a ser de 3 meses y para los contratos indefinidos va a tener un plazo de 5 meses continuos. De gratificaciones, si el contrato ha sido suspendido, es una obligación distinta de cargo del empleador y a este el que se debe asumir, por lo que se debe pagar aún estando en el contrato suspendido. Ello es un valor que se debe reliquidar para efectos provisionales y tributarios. Es una renta devengada en el año anterior. En el proceso práctico incluso va a otra planilla de cotizaciones y también en los registros tributarios, dado que son asociados a un proceso de reliquidación de una renta adicional que se debe sumarse porcentualmente a cada periodo del año anterior. De las relaciones laborales por efectos de la ley y cuando se declara por parte de la autoridad las medidas que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país. Para el empleador se suspende la obligación de pagar remuneraciones, pero deberá seguir pagando las cotizaciones provisionales de salud y seguridad, con excepción del seguro de la ley contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se calculan sobre un 50% de la remuneración. Esto implica que el empleador podría solicitar el ceso temporal por el periodo de tiempo que el acto de declaración de la autoridad determine y suspender el pago de las remuneraciones pactadas por sus trabajadores y además asignaciones que no contribuyen remuneraciones. Sin embargo, está obligado a seguir pagando las cotizaciones previsionales y seguridad asociadas tanto por el cargo como el trabajador. Se acentúa el proceso del párrafo anterior establecida en la ley 16.744. También es importante la protección de las trabajadoras con fuero maternal. No podrán aplicarse las normas relativas a la suspensión de la relación laboral por acto o declaración de autoridad o por mutuo acuerdo de las partes respecto de las trabajadoras que gocen de fuero maternal. Y para los trabajadores de casa particular, el primer mes el monto que el trabajador podrá retirar de la AFP será el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total con el respectivo empleador si éste fuera inferior. Si la resolución señalada se extendiera por más de 30 días y el trabajador tiene saldo suficiente en la cuenta de ahorro de indemnización, la AFP girará la suma equivalente a un 55%, luego un 45%, luego un 40% y un 35% de la remuneración imponible para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente.